Dicen que son las noches normales las que te cambian. Estaba doblando una manta bajo la tenue luz de la lámpara cuando oí un golpe conocido en la puerta. Un hombre al que conocía desde niño se sentó a mi lado con una mirada que nunca antes le había visto. Cuando el reloj de la repisa marcó las 8, su pregunta me dejó sin suelo bajo los pies y me hizo latir el corazón como un segundero. Entenderás por qué, cuando escuches lo que me preguntó y lo que sentí en ese momento, tranquilo, cauteloso e inesperado. Antes de empezar, dime desde dónde me estás leyendo. ¿En qué ciudad estás esta noche? Me encanta ver cómo el mapa de vuestras vidas se llena de comentarios. Era una de esas tardes tranquilas que hacen que una casa parezca más grande de lo que es. El viento rozaba los aleros y el viejo roble de enfrente movía sus ramas contra el revestimiento. Tenía una cazuela enfriándose en la estufa, los platos buenos secándose sobre una toalla y las noticias murmurando en la televisión, como un vecino con el que casi siempre estás de acuerdo. Me llamo Jane, tengo 46 años y hace 2 que terminé un matrimonio que, como algunas tormentas, acabó primero con estrépito y luego con un largo periodo de cielos despejados. He aprendido a disfrutar de mi propia tranquilidad, a tener una manta suave sobre el respaldo del sofá, una vela de jazmín en la mesa de centro y a fijarme en cómo la luz de la lámpara de pie se proyecta sobre la alfombra por la noche, creando un camino dorado desde el pasillo hasta la puerta corredera. Estaba sola, o eso creía, hasta que oí un golpe educado en la puerta, de esos que se oyen cuando alguien ha sido educado para decir señora, incluso cuando no tiene por qué hacerlo. Cuando abrí la puerta, allí estaba Randy, el hijo de mi vecino, en el porche, con las manos en los bolsillos de una chaqueta de lona. Ahora tiene 29 años, es tan alto que hace que las puertas parezcan más pequeñas. Tiene ese rostro abierto y sereno que he visto tomar forma a lo largo de los años. Se había dejado crecer el pelo y algunos mechones se escapaban de la brisa y le caían sobre la frente. Recordé cuando solía dar vueltas en bicicleta en mi entrada, frenando siempre justo al borde del garaje, sonriendo como si guardara un secreto sobre cómo funciona el mundo. Ahora estaba allí con la misma amabilidad, pero ya madura. Hay una diferencia entre la amabilidad de un niño y la de un hombre. Se nota que es deliberada. «Hola, Jen», dijo sonriendo. «Mamá me ha pedido que te traiga esto. Ha hecho demasiado». Levantó un molde de pastel cubierto con papel de aluminio como si se tratara de una medalla. Cogí el pastel y el suave aroma de la canela se extendió entre nosotros. «Las dos habéis conspirado para mantenerme bien alimentada», dije. «Entra un momento. Hace viento». No cruzó el umbral sin preguntar. «¿Te parece bien si lo hago?» «Por eso abrí la puerta», respondí, y era verdad. He aprendido a fijarme en los pequeños detalles que mantienen a una persona a salvo. Se quitó las botas junto al felpudo, tal y como le había enseñado su madre, y me siguió al salón. Si hubieras entrado en ese momento, habrías visto una pequeña sala de estar con un sofá que ha perdonado más de un derrame de café, 2 fotos enmarcadas de la costa con los tonos justos de azul para que el Medio Oeste se sintiera más cerca del agua, una lámpara cálida en la esquina y un pequeño cuenco con esos caramelos de mantequilla envueltos que la gente de cierta generación guarda como política informal de bienvenida. Él miró el cuenco y yo me reí. «Adelante», le dije. «Sé que te gustan los caramelos de mantequilla». No fingió lo contrario. Desenvuelve uno con cuidado y dobla el envoltorio en un cuadrado perfecto, como si fuera una nota. Luego miró el sofá, me miró a mí, miró la habitación tranquila y preguntó: «¿Puedo sentarme?» «Por favor», contesté, y me senté en el cojín más alejado. Eligió un lugar a una distancia respetuosa,
lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la marca en la manga de su chaqueta y la línea limpia de un afeitado reciente. Apagué el sonido del televisor y lo dejé parloteando tonterías de fondo. ¿Cuánto tiempo vas a estar en la ciudad?, le pregunté. Llevaba meses fuera. El trabajo en la construcción te obliga a seguir la temporada. Semanas en Colorado, luego en Oklahoma. Me enseñó una foto de un restaurante en Kansas, en la que los panqueques parecían una experiencia religiosa. Me habló de un jefe de equipo que silbaba todo el día, de la calefacción de un motel que hacía clic como un metrónomo y de largas puestas de sol que extendían el color del alambre de cobre por el cielo. Yo escuchaba. Siempre me han gustado las historias de viajes de otras personas. Me preguntó por mis días. Le conté que estaba aprendiendo a cocinar para uno, que los viernes la casa parecía más grande, que en el club de lectura de la biblioteca a nadie le gustaban los mismos capítulos y que, de alguna manera, eso nos hacía más amables unos con otros. Le conté que había cambiado yo mismo la bombilla del porche y que me había sentido como si hubiera reconstruido una catedral. Se rió suavemente, con esa risa que se queda en el pecho antes de salir. Hablamos como lo hacen los vecinos, pero había algo en él esa noche que no siempre estaba ahí, una firmeza ausente. No dejaba de comprobar si estaba cómoda. Se fijó en la manta que tenía a mi lado y me preguntó si quería que subiera la calefacción. Se ofreció a llevar el pastel a la cocina y esperó a que le dijera que sí antes de levantarse. El consentimiento puede ser así de pequeño. Lo percibes en las pausas que te conceden. Cuando volvió a sentarse, el sofá suspiró bajo su peso y la distancia entre nosotros se sintió más corta, no porque el espacio hubiera cambiado, sino porque la conversación lo había hecho. Se giró un poco para mirarme, con una rodilla hacia mí y un tobillo doblado debajo. La luz de la lámpara suavizó el ángulo de su mandíbula y resaltó el color marrón de sus ojos. En la televisión, un meteorólogo señalaba en silencio un mapa que anunciaba lluvia, algo que ya habíamos oído. Era el tipo de silencio que hace una pregunta. «Jean», dijo, y dejó mi nombre en el aire como si supiera que era algo que se podía retener y no solo usar. ¿Puedo contarte algo personal? Y si no quieres escucharlo, solo dímelo. Podría haberle dicho que no. Últimamente he rechazado muchas cosas. Una copa más. El plan de un amigo para emparejarme. Una invitación a un lugar que sabía que me traería recuerdos, pero en su voz no había nada descuidado. Nada que me hiciera querer abrocharme más el cardigan o fingir que tenía algo en el fogón. Asentí. Puedes contármelo. Si no quiero responder, no lo haré. No pasa nada. No pasa nada, dijo. Gracias. Bajó la mirada hacia sus manos, dio la vuelta al envoltorio de un caramelo y, por un momento, pude oír la risa de su madre al otro lado de la valla y el golpe de una puerta mosquitera en verano. Luego volvió a mirarme y volvimos a estar solos. Dos adultos en el cálido círculo de una lámpara, con la noche presionando su rostro contra las ventanas. Últimamente he estado pensando mucho, dijo, sobre el tiempo, sobre cuánto se tarda en ver las cosas con claridad. Supongo que creía que conocía todas las casas de esta calle, a todas las personas. A veces vuelves y te das cuenta de que la imagen que tenías no estaba del todo enfocada. Sonreí un poco porque me pareció una filosofía que se aprende mientras se enfría el café. ¿Qué se enfocó? Dudó. Tú, dijo. La palabra fue tranquila y cuidadosa, como si pudiera romperse. Y no lo digo en el sentido de que vaya a causar problemas. Sé quién soy, sé quién eres tú y conozco tu vida y cómo no es. Simplemente te veo. Me refiero a cómo llevas las cosas, a cómo escuchas sin precipitarte, a cómo arreglas la luz del porche, pero aceptas un pastel cuando te lo ofrecen.
Es raro ver a alguien elegir la elegancia. No me lo esperaba. Pensé que tal vez me pediría prestada una escalera. Pensé que tal vez necesitaría que lo llevara temprano mañana a recoger su camioneta del taller. No esperaba sentir cómo el suelo se reorganizaba bajo mis pies, como cuando mueves una silla que nunca te gustó y, de repente, todos los caminos cobran más sentido. «Randy», dije, porque era mi turno de decir su nombre, como si significara algo. «Es muy amable por tu parte». «También es cierto», dijo. Miró los 2 metros que nos separaban y luego me miró a mí. «¿Puedo? Quiero hacerte una pregunta. No es una trampa ni una presión. Si es demasiado, dímelo y me llevaré el pastel a mi madre y haremos como si solo te hubiera hecho escuchar la historia más larga del mundo sobre la calefacción de un motel». Sonreía, pero sabía que hablaba en serio. Lo que me hizo respetarlo fue que me estaba dando la oportunidad de elegir. «Puedes preguntar», le dije, «y yo responderé de forma que ambos salgamos bien parados». Exhaló aliviado, bajó la mirada y la volvió a levantar hasta que quedamos a la misma altura. «¿Estarías dispuesta?», dijo lentamente. 2. Dejar que alguien como yo te haga compañía de vez en cuando, de forma sencilla. Un paseo al atardecer, un café después de hacer recados, llevarte las bolsas de la compra más pesadas a la cocina y, tal vez, si alguna vez lo deseas y solo si lo deseas, dejarme cogerte de la mano cuando la película llegue a la parte que se confunde con la vida real. Oí el tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea una vez, en la pausa después de sus palabras. No era lo que esperaba. El viento golpeó la casa con el hombro y la vela de jazmín hizo ese pequeño baile que hacen las llamas cuando oyen algo verdadero. El aire entre nosotros cambió de forma. No se volvió más denso ni más ligero, solo más real. No había pedido nada a cambio. Había pedido ofrecer algo y lo había hecho como si yo fuera una persona cuyo no se respetaría tanto como mi sí. Me di cuenta de que tenía las manos cruzadas sobre el regazo, con los dedos entrelazados. Las desentrelacé lentamente, no como una señal para él, sino como un permiso para mí misma para respirar en ese momento, sin apresurarme a dar una respuesta. Recordé el último año de tardes, cómo el carrito de la compra parece más pesado cuando llegas a casa y te encuentras con tu propio eco, el orgullo de una luz del porche que tú mismo reemplazas y la ternura de un vecino que te trae un pastel porque te recuerda a la canela. «Randy», repetí, y dejé que las sílabas se suavizaran. Es una pregunta generosa y cuidadosa. Gracias por plantearla así. No se inclinó hacia mí, no invadió mi espacio, asintió con la cabeza, como cuando se deja algo sobre la mesa y se espera a ver si es bienvenido. «No tienes que responder esta noche», dijo. «No tienes que responder en absoluto. Solo quería que supieras que estoy dispuesto a mantener la puerta abierta, pero no a empujarte a través de ella». Quería reír y llorar al mismo tiempo, porque la imagen que tengo en la cabeza, la de un hombre más joven, el hijo de un vecino, no suele ir acompañada de tanto cariño. Las viejas historias no explican cómo alguien puede mostrar respeto de forma deliberada. Entonces lo miré fijamente, como se mira un cuadro por el que has pasado cientos de veces y en el que ahora te fijas por primera vez en el pequeño barco de la esquina. «¿Puedo hacerte una pregunta a cambio?», le dije. Él asintió inmediatamente. «Si digo que sí a dar un paseo, ¿estarías dispuesto a empezar con uno pequeño? Alrededor de la manzana, una prueba de nuestro ritmo, no de nuestro destino». Sus ojos se suavizaron y sonrió, brillante como la luz de un porche que se ve desde la calle. «Sí», dijo. «Y si dijeras que no, te saludaría desde la acera de todos modos». La habitación se sintió más cálida. Las noticias sin sonido de la televisión,
dieron paso a un anuncio en el que dos personas fingían que el café les había enamorado. Casi quise romper el silencio y reírnos juntos, como para demostrar que no éramos un cliché. Pero tal vez los clichés son cosas que le suceden a tanta gente que acaban resultando reconfortantes. Tal vez se nos permite tomar prestados algunos. Miré por la ventana. Aún es temprano, dijo. ¿Te gustaría salir al porche un momento y respirar el aire? Si no, podemos sentarnos y te puedo contar sobre el restaurante de Kansas. Le ponen nata montada a las tortitas, como si algunos días necesitaran suavizarse. Me gustaría ir al porche, dije, pero dudé y él hizo una pausa conmigo. Antes de irnos, una pregunta más. ¿Puedo coger tu brazo cuando bajemos? El escalón del porche está resbaladizo por las hojas. Se levantó y me ofreció su brazo, pero no se acercó más de lo que yo le permití. Deslicé mi mano alrededor de su antebrazo. Era un contacto sencillo y firme, del tipo que se da entre personas que se prestan atención. Nos levantamos juntos y nos dirigimos hacia la puerta. Él esperó mientras yo apagaba la vela. Sostuvo la puerta con la mano libre y me miró como si el aire nocturno fuera algo que me estuviera pidiendo prestado. En el porche, el viento levantó el borde de mi suéter y nos trajo un ligero olor a lluvia. Las hojas de arce empezaban a tornarse bronceadas, pequeños escudos que capturaban los últimos rayos de luz de la farola. No hablamos durante unos segundos. Pasó un coche y dejó una estela de sonido a lo largo de la acera. En la casa de al lado, una puerta mosquitera hizo clic y alguien se rió en una cocina que podía imaginar sin mirar. Jane, dijo en voz baja, cuando estés lista, tengo una pregunta importante. No es sobre paseos, cafés o compras. Es algo que llevo un tiempo en el pecho. Se giró lo justo para que pudiera verle la cara, seria pero sin miedo a mostrar ternura. Es el tipo de pregunta que merece hacerse con cuidado. Mantuve su mirada, porque huir de la gentileza nunca ha salvado a nadie. Pregunta, le dije. Pregunta de forma que nos mantenga ambos intactos. Tragó saliva y asintió. Sería bienvenido, dijo, midiendo cada palabra, si algún día, no hoy, y solo si el deseo es mutuo. Ya te dije lo que significas para mí, más allá de ser vecinos, y te pedí que te mostraras lentamente, con el tipo de respeto que permite elegir cada paso. El aire se volvió muy silencioso. El viento parecía escuchar. No esperaba una respuesta. Dejé que la pregunta reposara como un cuenco gastado sobre una mesa entre nosotros, desprendiendo vapor, segura de que sería abordada cuando las manos estuvieran preparadas. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, no una puerta que se abría ni una verja que se cerraba con estrépito, sino más bien una ventana que se desbloqueaba, un suave clic que solo se oye cuando la casa está en silencio. Él no me había pedido mi futuro, me había pedido una oportunidad, algún día, para honrar lo que pudiéramos descubrir si avanzábamos un poco más. Bajé la mirada hacia nuestros brazos, al lugar donde mi mano rodeaba su manga. Luego lo miré y sonreí como hacía mucho tiempo que no lo hacía, como alguien que sabe que puede decir sí o no y seguir siendo respetado. La luz del porche brillaba contra las hojas y la noche cumplió su promesa de acoger nuestra pequeña valentía. No hablé en ese momento. Algunas respuestas merecen la dignidad de una pausa. En cambio, le apreté suavemente el brazo. Le pedí permiso para esperar con él y nos quedamos allí, en el porche, mientras el reloj del interior contaba los segundos que estábamos aprendiendo a compartir. La luz del porche se apagó automáticamente pasados 10 minutos y ambos nos reímos un poco ante la repentina oscuridad antes de volver a entrar. Sentí que la casa nos daba la bienvenida de manera diferente esta vez. Ahora parecía un refugio para dos personas en lugar de para una sola. Cerré la puerta suavemente y, cuando me volví,
Randy estaba allí de pie, con las manos aún metidas en los bolsillos de la chaqueta, como si no supiera si debía quedarse o dejarme la noche para mí sola. «No te vayas todavía», le dije, sorprendida por la facilidad con la que salieron las palabras. Su rostro se suavizó. «No me iré si estás segura». «Lo estoy», le contesté. Nos sentamos de nuevo en el sofá, ahora más cerca, sin estar pegados, pero lo suficientemente cerca como para notar su calor. La televisión seguía en silencio, congelada en la imagen de un mapa meteorológico, como si incluso el mundo exterior se hubiera detenido para ver qué pasaría en ese salón. Cogí el mando a distancia y la apagué. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral, solo roto por el tic-tac del reloj y el suave zumbido del frigorífico de la cocina. Entonces me di cuenta de lo poco que me había sentado así con alguien, en un silencio que no necesitaba romperse. La mayoría de las veces, el silencio había sido un recordatorio de lo que faltaba. Esa noche, sin embargo, se sentía como algo más, como algo vivo. Solía preguntarme, dijo Randy recostándose en los cojines, ¿cómo sería hablar contigo así? No las conversaciones rápidas al otro lado del camino de entrada, no la charla trivial sobre el correo o el tiempo, solo sentarnos aquí y compartir la tranquilidad. Incliné la cabeza para mirarlo, y ahora lo sabes. Su sonrisa fue lenta y deliberada. Siento que lo recordaré. Aparté la mirada por un momento hacia la foto enmarcada en la pared. Una imagen de la costa con las olas rompiendo bajo un cielo gris. Mi exmarido y yo habíamos estado en ese mismo lugar años atrás, sonriendo a una cámara que le habíamos entregado a un desconocido. En ese momento pensé que la fotografía nos uniría, que sería una prueba de dónde habíamos estado y lo que habíamos significado. Pero con el paso de los años se convirtió en otra cosa, una reliquia, un recordatorio de promesas desgastadas. Ahora, sentada con Randy, veía la foto de otra manera, ya no como un hito grave del pasado, sino como un recordatorio de que la vida siempre está en movimiento y se transforma. Las olas de esa foto no se habían congelado al día siguiente de ser tomadas. Seguían rodando, rompiéndose y reformándose infinitamente nuevas. Quizás yo también pudiera. Me volví hacia él. No esperaba esto esta noche. Admito que me has hecho pensar en cosas que creía haber dejado atrás. ¿Es eso malo?, preguntó con cautela. No, dije casi antes de que terminara. No es malo, solo es vulnerable. Asintió con la cabeza, como si comprendiera más de lo que había expresado. Creo que la vulnerabilidad tiene mala fama. La gente actúa como si fuera una debilidad, pero a veces es lo más fuerte que se puede hacer. Dejar que alguien vea tus grietas y confiar en que no te harán más daño. Esas palabras calaron en mí. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba oírlas hasta que él las dijo. Durante años había mantenido altos y bien cuidados mis muros, pensando que la fuerza significaba llevar todo solo. Pero tal vez la fuerza también consistía en dejar que alguien caminara a tu lado, aunque solo fuera por un tiempo. Me moví ligeramente, dejando que la manta se deslizara para poder apoyar la mano abierta sobre la rodilla. Él se dio cuenta, por supuesto, pero no se apresuró. Dejó que el momento se asentara como el polvo en un rayo de sol. Luego, lentamente, cruzó el corto espacio que nos separaba, girando la palma de la mano hacia arriba en un gesto que pedía más de lo que tomaba. Miré su mano, firme, paciente y abierta, y, tras una pausa, puse la mía sobre la suya. El calor fue inmediato, un pulso de conexión humana que resultó a la vez sorprendente y natural. No apretó, no me acercó a él, simplemente me tomó la mano, como si supiera que me llevaría tiempo decidir qué significaba ese contacto. El reloj de la repisa dio las 9.
Nos quedamos allí sentados, cogidos de la mano, mientras las sombras se alargaban sobre la alfombra y el aroma de las velas se desvanecía en el aire. Me encontré contándole historias que no tenía pensado compartir. Le conté la primera vez que cociné yo sola una comida festiva y quemé los panecillos, sobre el crujido de la casa por la noche en el pasillo. Le conté cómo a veces me sentaba en el porche solo para escuchar respirar al vecindario. Él escuchaba como pocas personas saben hacerlo, sin interrumpir, sin corregir, sin juzgar, solo escuchando. De vez en cuando asentía o sonreía, pero, sobre todo, dejaba que las palabras llegaran a donde tenían que llegar. Después, él también compartió sus historias, las noches en la carretera, cuando el motel parecía más frío de lo normal, la nostalgia de su hogar, incluso cuando ya no sabía dónde estaba. Habló de cómo sus compañeros se burlaban de él por llevar siempre un libro de bolsillo en el bolsillo trasero. Admitió que a veces se sentía fuera de lugar con la gente de su edad, como si ellos persiguieran algo en lo que él no creía. Supongo que siempre me he sentido más mayor de lo que soy, dijo, y cuando te veo no me haces sentir raro por eso. Me haces sentir que está bien. Sus palabras me llegaron al corazón. Le di la vuelta a su mano ligeramente, rozando con el pulgar la línea de su palma. Era una pequeña muestra de agradecimiento por lo que había compartido. No eres un extraño, Randy, solo prestas atención. Y no todo el mundo lo hace. Entonces me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. No era deseo ni urgencia, sino algo más tranquilo y profundo. Reconocimiento. Las horas pasaban lentamente. En algún momento me levanté para cortar 2 porciones del pastel que había enviado su madre y las calenté lo justo para que la canela desprendiera su aroma. Comimos con tenedores apoyados en platos pequeños y nos reímos cuando él estuvo a punto de dejar caer un trozo sobre la alfombra. Me pareció sencillo y fácil, como algo de lo que no me había dado cuenta de que echaba de menos. Cuando el reloj dio las 10, la habitación había cambiado de nuevo. La intimidad ya no estaba en las palabras, sino en los silencios, en cómo podíamos compartirlo sin miedo. En el fondo, sabía que nada de lo ocurrido esa noche era casualidad. La vida tiene la costumbre de unir momentos cuando menos te lo esperas, cuando ya has dejado de pedirlos. Finalmente, se levantó a regañadientes, como si se estuviera alejando de algo en lo que quería quedarse. Debería dejarte descansar, dijo en voz baja. Me levanté también y lo acompañé a la puerta. Cuando se volvió hacia mí, había la misma pregunta abierta en sus ojos que había tenido toda la noche. No la repitió, no era necesario. Gracias por esta noche, le dije, por preguntar con delicadeza, por escuchar, por estar aquí. Él sonrió y, por un momento, los años que nos separaban desaparecieron, y solo quedamos 2 personas que habíamos encontrado algo especial en el silencio. Gracias por dejarme, respondió. Por impulso, alcé la mano y le toqué la mejilla brevemente, un gesto más tierno de lo que pretendía revelar. Cerró los ojos durante un segundo, como si quisiera retener ese momento. Cuando retiré la mano, no la siguió. Solo asintió profundamente con la cabeza y salió al aire fresco de la noche. Lo vi cruzar el patio, su alta figura recortada contra el tenue resplandor de la farola. Cuando desapareció en la casa de sus padres, que estaba al lado, cerré lentamente la puerta y me apoyé en ella para respirar profundamente. La casa volvió a quedar en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora era más suave, lleno del recuerdo de su presencia y con la promesa de algo aún indefinido, pero innegablemente real. Me acerqué a la ventana y miré a la calle, donde las hojas se curvaban bajo el peso del viento otoñal. Por primera vez en años, sentí que algo se removía dentro de mí.
algo parecido a la esperanza, algo parecido a la posibilidad. No sabía a dónde me llevaría eso. Quizás a ninguna parte, quizás a todas partes. Pero esa noche me había recordado que incluso en la sala de estar más corriente, en la noche más corriente, la vida podía darte una sorpresa. Y me di cuenta de que ya no tenía miedo a las sorpresas.